Bueno, como habíamos mencionado en la primera parte, estábamos trabajando en los procesos de compactación. Para este caso, mencionaremos la compactación por vibración. Dentro de la compactación por vibración podemos encontrar los rodillos vibratorios, que son, por ejemplo, un rodillo liso, pero con un adicional, y es la resonancia o la vibración que se le genera, las cuales se producen girando pesos excéntricos, ¿sí? Obviamente estas vibraciones son a alta frecuencia y en términos generales estos rodillos vibratorios son más eficientes o son muy eficientes a la hora de compactar suelos granulares, aun cuando se pueden compactar cualquier tipo de suelo sin distinción, llámese envases granulares, suelos cementos, rellenos, asfaltos, arenas, material natural. Y el éxito de esta compactación, pues digamos que depende de cada situación, de cada condición, de cada tipo de suelo. Ha sido exitoso, pero pues digamos en términos variables. Aquí, por ejemplo, lo que hay que considerar es que la compactación se logra aplicando una vibración de alta frecuencia, ¿cierto? Entonces se considera aquí los efectos de la resonancia. Esta es función, por una parte, de la composición o tipo de terreno, también el contenido de humedad y por otra parte del propio vibrador. En este caso se compactan los primeros 200 a 300 milímetros, por lo tanto también se menciona la necesidad de compactar por capas y tener en cuenta esos espesores de capa dependiendo del tipo de material. Se recomienda un número de pasadas para lograr una excelente compactación de 8 veces y capas de 20 centímetros, máximo 60 centímetros, siempre y cuando sean materiales gravosos. En resumen, podríamos decir que a la hora de elegir el método de compactación más adecuado, se deben tener en cuenta si son suelos granulares, pues los suelos granulares se comportan mejor por vibración. La vibración lo que hace es que va a reducir las fuerzas de fricción, dejando que las partículas caigan libremente por su peso propio, ¿sí? En este caso, nosotros podríamos mencionar placas, rodillos vibratorios, ¿cierto? ¿Para qué? Para este tipo de suelos granulares. De otro lado, si hablásemos de suelos cohesivos, pues estos suelos se van a comportar de una mejor manera por compactación, por amasado e inclusive por impacto. Entonces, entre esas podríamos mencionar lo que tiene que ver con los pisones, los rodillos pata de cabra y neumáticos de hule, ¿sí? La tendencia como tal de los suelos es a combinarse. De esta forma es que se van formando laminaciones continuas con espacios de aire entre ellas, lo que impide que caigan partículas en los vacíos con la vibración. Por eso, la fuerza de impacto lo que hace es producir un esfuerzo de cizalle que lo que hace es que va a juntar las laminaciones oprimiendo las bolsas de aire hacia la superficie. A continuación, pues vamos a empezar a mencionar lo que tiene que ver con los ensayos de compactación de suelos. Para hablar de esos ensayos de compactación de suelo, podríamos ejemplificar el hecho de la construcción de una vía, ¿sí? Para la construcción de una vía se hace necesario en algunos casos construir como tal una subrasante con un material ya sea natural, ¿cierto? O un material de préstamo, como ocurre, digamos que en las secciones de terraplenes, y se debe seguidamente compactar con el fin único, como ya lo habíamos mencionado, de mejorar las condiciones o las propiedades ingenieriles de los suelos, ¿cierto? En este caso que les estoy ejemplificando, pues estaríamos hablando de la subrasante para un proceso constructivo de una vía. Entonces, ¿qué ocurre? Durante este proceso constructivo, ¿cierto?
Lo que pasa es que en el terraplén, ¿cierto? El suelo transportado está suelto, ¿cierto? Entonces, como es un suelo de préstamo, ¿verdad? Lo que se debe hacer es que se debe compactar con el fin único de remover ese volumen de aire y, como lo habíamos mencionado al inicio, poder densificar el material. Es decir, estaríamos hablando de incrementar su peso unitario. Este proceso de compactación lo que hace es que va a mejorar para este caso la resistencia del respectivo suelo, ¿cierto? Incrementando de esta forma pues la capacidad portante, disminuyendo o mitigando como tal los asentamientos, ¿cierto? Y mejorando la estabilidad en esos taludes de terraplén. Entonces, el grado de compactación de un suelo nosotros lo podemos medir, como ya lo mencionamos en la primera parte, en términos de un peso unitario seco, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Con el fin de poder nosotros realizar un debido control en ese proceso de compactación, lo que hacemos es determinar una densidad máxima y un contenido de humedad óptima, que como ustedes observan aquí en pantalla, es finalmente el objeto principal de este ensayo Proctor normal, ¿cierto? Correspondiente a la norma INVIAS E141 del 2013. Entonces, esta es una de las primeras pruebas, ¿cierto?, que se realizan con el fin de poder obtener parámetros y poder correlacionar lo que tiene que ver con grado o porcentajes de compactación. Entonces, ¿qué ocurre? Que los suelos, cuando están o durante el proceso como tal de compactación, van a requerir agua, ¿cierto? Esa agua lo que hace es, como dijimos en la primera parte, ablandar, ¿cierto? O sirve como un agente, ablandador, que va a permitir que las partículas del suelo se puedan como mover, ¿cierto? Y puedan lograr con esa energía mecánica adicional una estructura más densa. Entonces, para un mismo esfuerzo de compactación, cuando se va incrementando de manera gradual el contenido de agua, pues la densidad seca va también aumentando gradualmente hasta lograr un valor que se llama la densidad seca máxima, ¿sí? Más allá como tal de cierto contenido de agua, la densidad lo que puede pasar con ella es que puede volver a disminuir. ¿Debido a qué? Pues que ya nos pasamos de agua, ¿cierto? Y entonces esta agua va a ocupar los espacios que podrían estar ocupados por partículas sólidas, ¿sí? El contenido de agua entonces para el cual se logra el máximo peso específico es el que se conoce comúnmente como la humedad óptima, ¿sí? Tanto la humedad óptima como la densidad seca máxima se logra a partir de este ensayo de compactación, en este caso puntual, el Proctor normal, ¿cierto? O el Proctor, o el ensayo modificado, ya no el normal, sino el modificado. Entonces, estas son dos pruebas, ¿cierto?, que se realizan como tal para poder lograr esta comparación. Para que ustedes tengan un poco más de claridad, les voy a mostrar a continuación un pequeño video en el que les diferencian de una forma muy práctica y muy resumida la diferencia entre el ensayo modificado y el normal de esta compactación. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Hola a todos y bienvenidos a Todo Bien. En el video de hoy aprenderemos dos ensayos en uno, y son el ensayo Proctor estándar o normal y el Proctor modificado. Aprenderemos qué es, en qué se diferencian, cómo se realizan y para qué lo hacemos. Y en un siguiente video te enseñaremos a realizar los cálculos y lo más importante, saber qué significa. Espero te quedes hasta el final y nos sigas en nuestras redes sociales. Empecemos.
La resistencia de un suelo depende de qué tan compacto esté, es decir, qué tan juntos se encuentran los granos que conforman el suelo, a tal punto de no contar con espacios vacíos. Esto se traduce en un suelo más denso, es decir, que entre más compacto y denso es un suelo, más resistente será. La resistencia del suelo a su vez depende de la cantidad de agua que contiene, ya que el agua contenida en el suelo lubrica los granos y les permite deslizarse los unos sobre los otros más fácilmente. Pero solo una cantidad de agua, es decir, humedad, permite el movimiento de las partículas de los suelos y facilita su compactación. Sabiendo lo anterior, la finalidad del ensayo Proctor es determinar la cantidad óptima de agua de un suelo que permite la mejor compactación para una energía dada. El ensayo se basa en el hecho de que la compacidad del suelo es proporcional a la densidad del terreno seco. Contamos con dos variantes, el ensayo Proctor estándar o normal, regido por la norma ACTM D698, y el ensayo Proctor modificado por la norma ACTM D1557. Podríamos decir que los ensayos son los mismos, pero diferentes. Con 699,000 pesos, ¿qué comprarías? ¿166 tazas de café, 140 hamburguesas o algo diferentes? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi Beni. Ya que, aunque su objetivo es determinar la densidad y la humedad óptima, se diferencian en los siguientes puntos: en el número de capas y el número de golpes proporcionados a cada una, el peso del pisón, Sí, no me digas. y en la altura de caída del pisón. Quiero dejar en claro que la elección del método estará dada por las especificaciones propias de cada proyecto, pero a manera general dependerá de la energía de compactación requerida. El Proctor estándar corresponde a una energía de compactación media, como por ejemplo la que se alcanza en un terraplén. Por otra parte, el Proctor modificado corresponde a una energía de compactación más importante, como la que se requiere en la subrasante o las capas que conforman la estructura de pavimento. La ACTM especifica que el ensayo Proctor modificado está limitado a suelos que pasen totalmente por la malla número 4 o que tengan un porcentaje retenido máximo del 10% en esta malla, pero este 10% debe pasar totalmente la malla 3/8. Cuando existe material retenido en la malla 3/8, debería aplicarse el ensayo normal o estándar. Notarás que las normas, tanto para el ensayo estándar como para el modificado, cuentan con 4 métodos, los cuales te permiten aplicar el tipo de ensayo sin importar el molde que dispongas. Cada método te especifica el diámetro del molde y qué tamiz debe pasar el material. Teniendo claro para qué sirve el ensayo, continuemos con el paso a paso. Para este ensayo necesitaremos los siguientes elementos. Necesitaremos moldes que pueden ser de 4 pulgadas de diámetro y 4.6 pulgadas de altura, o de 6 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas de altura. Un pisón o martillo, el cual se puede operar de forma manual o mecánica. Para el ensayo estándar, el martillo tiene un peso de 5.5 libras. Para el ensayo modificado, tiene un peso de 10 libras. Una balanza, un horno, tamices de 2 pulgadas, 3/4 de pulgada y tamiz número 4, recipientes, una bandeja metálica, espátulas, una regla metálica y por supuesto la muestra. ¡Neta, me lo juras! Cuyo tamaño dependerá del método aplicado. El procedimiento es el siguiente. Tomamos una muestra representativa, aproximadamente unos 2.5 a 3 kilos. Si la muestra está húmeda, procedemos a secarla, ya sea al aire o por medio de aparatos de secado. Para el secado, la colocamos en la bandeja metálica y extendemos el material para lograr que las partículas se encuentren un poco separadas y logren secarse más rápido. Cuando la muestra esté seca, procedemos a tamizar descartando todo el material que sea mayor que la malla número 4. Luego mezclamos perfectamente la muestra escogida con agua suficiente, hasta obtener una mezcla ligeramente húmeda, que aún se desmorone cuando se suelte después de apretarla con la mano. Procedemos a pesar el molde con la placa de base. La elección del molde dependerá del método que elijamos.
Dividimos la muestra en el número de porciones requeridas, aproximadamente iguales, una por cada capa que se vaya a usar. Para el Proctor estándar se emplean 3 capas, para el Proctor modificado se emplean 5 capas. Tomamos el molde y le adicionamos la extensión o collar, dependiendo cómo le denominen en tu país, esto con el fin de evitar pérdida de material durante la compactación. Dependiendo de cada ensayo, tendremos un pisón diferente, con una altura de caída y peso diferente. Luego vamos poniendo el material en el cilindro donde iremos compactando cada capa con el número de golpes requeridos, dados por el correspondiente pisón. Para el Proctor estándar se dan 25 golpes a cada una de las capas y para el Proctor modificado se dan 56 golpes a cada uno. El pisón se deja caer a una altura de 12 pulgadas para el ensayo estándar y para el modificado a una altura de 18 pulgadas. Si tienes el equipo de operación mecánica, colocas el cilindro en la máquina y dejas que haga todo el trabajo por ti. ¿Aló? Hola, señora Bellamy. No estoy haciendo nada, sí iré a podar su jardín. Júrame. Después de la compactación, se remueve el collar de extensión y se recorta cuidadosamente el suelo compactado que sobresalga en la parte superior del molde, usando una regla metálica. Pesamos el molde con el suelo húmedo, incluyendo la placa de base. Retiramos el suelo del molde y tomamos 2 porciones representativas de unos 100 gramos, una obtenida de un nivel cercano al superior y otra de una parte próxima al fondo. Tomamos la muestra representativa, la pesamos y la secamos en el horno por un tiempo mínimo de 12 horas. Repetimos el procedimiento anterior con un contenido de agua en el suelo ligeramente mayor y así sucesivamente hasta que disminuya o no haya cambios en la masa unitaria húmeda o hasta por lo menos se hayan obtenido 2 puntos en la gráfica de compactación. Luego procedemos a dibujar en una gráfica los resultados obtenidos, donde en las abscisas o eje X tendremos los diferentes contenidos de agua resultantes y como ordenada los pesos específicos secos. Y listo, hemos culminado nuestro ensayo. Espero lograras entender. Ok, chicos, como lo pudieron observar en el video, pues es una forma más práctica de que ustedes puedan y tengan a la vista cómo se realiza el ensayo modificado y el ensayo estándar de compactación. Ustedes pudieron denotar que el procedimiento prácticamente es el mismo, la única diferencia radica en el número de capas que se compactan en cada uno de los ensayos. En ese orden de ideas, nuestro primer ensayo es el INVIAS E141 del 2013, que se menciona en la norma INVIAS sección 100 como la relación humedad-peso unitario seco en los suelos o ensayo normal de compactación. Como ustedes pudieron observar, con esta prueba lo que buscamos es poder determinar en el laboratorio esa relación de densidad seca y el contenido de agua de un suelo compactado, ¿verdad? La prueba pues se encuentra perfectamente normalizada por esta norma INVIAS 141 o por la STMD 698, ¿sí? O por la AASHTO T99. ¿Qué pasa? En términos generales, pues la metodología, ¿cierto? General de esta prueba consiste en ¿qué? En compactar un debido suelo en un molde, ¿cierto? Cuyo volumen pues va a depender del método seleccionado, ¿cierto? El molde va unido como tal a una placa base, que es lo que ustedes observan acá. Este es el molde, la placa base, ¿cierto? Y va a tener además un collar, ¿cierto?, de extensión en la parte superior. El suelo como tal para el ensayo pues debe haberse disgregado de manera previa, ¿cierto? Se debió haber determinado la humedad, ¿sí? Y pues a partir de ahí se va a ir, digamos, modificando esta humedad
con la adición de agua, ¿cierto? Y luego se debe ir homogenizando cada una de las muestras para compactarla en el debido molde con 3 capas respectivamente. Igual, nosotros debemos, para el número de moldes que se vayan a compactar, el número de golpes por capas siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Dependiendo pues del método que se escoja. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para el ensayo normal de compactación se puede trabajar con un molde de 4 pulgadas o un molde de 6 pulgadas, ¿cierto? Y característico de este proyector normal, es que se utiliza un martillo, que en este caso particular va a ser el que nos genere esa energía de compactación, y este martillo pues va a tener un peso de 5.5 libras, ¿sí? Y una altura de caída correspondiente a 12 pulgadas o a su vez 305 milímetros aproximadamente. La energía de compactación que me genera este martillo es correspondiente a 12.400 libras fuerza pie cúbico, ¿sí? Ya vamos a notar la diferencia con el siguiente ensayo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se debe hacer es que se ponen como tal o se compactan como tal las debidas submuestras. Ojalá se tomen más de 4, ¿sí? Un número 5 o 4 estaría bien para poder apreciar en la curva de compactación pues cuál es el comportamiento del suelo, ¿cierto? Cuando se terminen de compactar cada uno de los moldes, ¿cierto? Con el respectivo suelo, con las diferentes humedades, ¿cierto? Entonces ya lo notamos, se elimina este collar de extensión, ¿cierto? Y entonces se enrasa el respectivo material, se pesa para poder obtener el peso húmedo de mi respectivo suelo, ¿cierto? De esa muestra húmeda también yo puedo tomar una submuestra para hacer una determinación del contenido de humedad, ¿cierto? Y ahí automáticamente procedo a realizar los respectivos cálculos. Lo único que hay que tener en cuenta, como les decía, es que la idea es poder observar en la curva de compactación el comportamiento de ese mismo suelo con diferentes humedades y así poder determinar una humedad óptima que logre una densidad seca máxima, ¿cierto? Entonces, como ya bien lo mencionamos, pues esta curva de compactación por lo menos va a requerir de 4 moldes, ¿cierto? Para poder lograr observar detenidamente este comportamiento, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Permíteme un segundo. Que dependiendo, aquí, por ejemplo, estas son las principales características que tiene el ensayo normal de compactación, norma envía 141. Esta finalmente pues es la curva de compactación a la que nosotros queremos llegar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, están perfectamente graficados 4 puntos que son los que ustedes observan aquí en pantalla, ¿sí? En el eje Y tenemos densidades secas y en el eje X tenemos humedades. A propósito, perdón la intervención, de esta curva de compactación debemos conocer que las características como tal de esta curva, ¿cierto? Las características como tal de esta curva son, esta parte de aquí se le conoce como rama seca o rama creciente. Este punto donde se está señalando aquí este asterisco, este punto donde se señala la humedad óptima, se llama usualmente pico o se le puede conocer como zona de máximos, ¿sí? Y esta otra partecita de la curva se le llama rama húmeda o también rama decreciente. Entonces, las características como tal, ¿cierto? Es como tal, digamos, dependiendo de la curva, ¿cierto?
Así nosotros podríamos mencionar o caracterizar o categorizar dependiendo del suelo. Si nosotros estamos hablando o estamos trabajando con suelos finos, llámense por ejemplo suelos limosos o tal vez arcillosos, estos pues usualmente captan más agua, entonces la curva va a tender a extenderse aún más, ¿sí? Mientras que por otro lado, los suelos granulares, hablemos por ejemplo de las arenas, de las gravas, ¿cierto? Ellos como tienen más bien poca capacidad para captar el agua, la curva va a ser menos extendida, pero va a poder ser más puntiaguda, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esa amplitud de la curva pues va a depender principalmente del material, ¿cierto? Pero siempre tiende a tener la misma forma o la misma estructura pues de una curva, ¿cierto? Entonces eso era la intervención. Por otro lado, pues les mencionaba que estas son las principales características de ese ensayo 141 del 2013, denominado como ensayo normal de compactación, ¿cierto? Y lo que se destaca, por ejemplo, es que tenemos tres métodos, el método A, B y C. Para los tres métodos, como lo mencionaba la norma, como lo mencionábamos en el video, los métodos A y B, que dependen principalmente de la granulometría, porque aquí perfectamente estamos mencionando las características o una especificación en cuanto a su material, se puede decir que trabajamos con un molde de 4 pulgadas si tenemos o si vamos a utilizar el método A o el método B, y un molde de 6 pulgadas si la elección fue el método C. Aquí, como ustedes pueden observar, y es prácticamente ahí donde radica la diferencia del ensayo normal al modificado, y es el hecho de que el número de capas para compactar nuestros moldes son 3 capas, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia con el ensayo modificado de compactación, que como ustedes lo pudieron observar ahorita en el video. 25 golpes por cada capa para los métodos A, para los métodos B, y 56 golpes para el método C. Si el cliente no especifica, ¿sí?, digamos, en cuanto a la característica principal o no define el requerimiento, lo mejor es utilizar el método C, ¿sí? O en caso tal, por ejemplo, como lo dice aquí la norma, si no se cumple con ese uso automáticamente, pues se utiliza el método C. Listo. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante mencionar que este método de ensayo normal de compactación, estos métodos aplican principalmente a los suelos que tengan un 30% o menos de su masa, un tamaño que supere los 3/4. Por eso aquí la limitante es 3/4 para el método C, ¿sí? Los otros dos pues son tamaños más pequeños, ¿sí? Y además de eso, pues es importante mencionar que este método también es aplicable a los materiales que siempre y cuando pues no hayan sido compactados de forma previa, ¿cierto? O que no se estén reutilizando como suelos compactados. Y además de eso, pues importantísimo recordar y tener en cuenta que la importancia o el uso de este ensayo de compactación está directamente relacionada con que toda obra ingenieril debe ser compactada para poder tener un mejor comportamiento, ¿cierto? Para lograr unas características o unas propiedades satisfactorias, ¿cierto?, en cuanto a la resistencia, en cuanto a la compresibilidad, en cuanto a la permeabilidad, ¿cierto? Propiedades ingenieriles que perfectamente se pueden ver beneficiadas si se compactan los respectivos suelos como lo especifica la norma, ¿sí?
Y pues definitivamente estos ensayos de compactación lo que hacen es que suministran la base para poder determinar esos porcentajes de compactación, esa humedad de moldeo que se necesita para efectivamente lograr ese comportamiento que estamos requiriendo, ¿cierto? Por otro lado, el siguiente ensayo de compactación pues es el ensayo modificado, que es correspondiente pues a la siguiente norma INVIAS, la 142, y pues es con la que comparábamos en nuestro video, ¿sí? ¿Qué ocurre? Este INVIAS 142 del 2013 también se llama Relaciones humedad, peso unitario seco en los suelos, ensayo modificado de compactación. Este ensayo, ¿cierto? ¿Por qué surgió? Resulta que con el desarrollo de estos nuevos procesos constructivos, de estos nuevos equipos como los rodillos, ¿cierto? Esos rodillos pesados, con el incremento que se le generó de cargas a las vías, ¿cierto? La prueba como tal de ese ensayo normal o el productor estándar, ¿cierto?, fue modificado para que se pudiera representar de una mejor forma las condiciones reales de campo. Por eso, esa nueva prueba se denominó ensayo modificado de compactación y pues está normalizado por la norma 142 del INVIA 2013, por la STMD 1557, por la STOT 180, ¿cierto? Y el procedimiento, como les decía hace un momento, en términos generales es igual al del proctor normal o proctor estándar. Pero la diferencia, como ustedes observan aquí en esta imagencita, la diferencia radica, por ejemplo, uno, que el número de capas, ¿sí?, por el número de capas que se tiene que realizar por molde para compactar el suelo ya no es de 3 como aparecía en el normal, sino que para el caso del modificado es de 5 capas, ¿sí? 5 capas. Entonces recordemos que hace un momento en la primera parte del video hablábamos de la energía de compactación, ¿cierto? ¿Y qué efectos tenía esa energía de compactación? Estábamos hablando de que era directamente proporcional a un número de capas, a un número de golpes, ¿cierto? Entonces aquí perfectamente podemos mencionar de que la energía de compactación es mayor, ¿cierto? Además de todo por lo que acabamos de mencionar, de ahí pues también que surgió este ensayo, ¿cierto? Y la necesidad de este ensayo modificado porque definitivamente los procesos constructivos nuevos lo requerían para poder, digamos, representar con este ensayo mejor las condiciones en campo, ¿cierto? Entonces, en términos generales, pues digamos que es igual el procedimiento, ¿cierto? La diferencia pues radica, por ejemplo, en la energía de compactación que va a ser mayor, en este caso, tanto por el número de capas, ¿cierto? Además de por el número de capas, también es por el martillo que se utiliza y la altura de caída, porque resulta que para el normal teníamos, permítanme, un martillo de 5.5 libras, ¿cierto? Una altura de caída de 12 pulgadas, mientras que para el modificado tenemos una altura de caída de 18 pulgadas y este martillo que se utiliza para el ensayo modificado de compactación es de 10 libras. Por lo tanto, la energía de compactación es de 56.000 libras fuerza pie cúbico, no 12.400 como pasaba con el ensayo normal de compactación. De aquí, pues sencillamente, el procedimiento es el mismo, son los mismos puntos. El interés es buscar efectivamente esa relación de humedad, ¿cierto? Y de densidad seca. Entonces se tomarán varios puntos con diferentes humedades, un mismo suelo, ¿verdad?
Y vamos a llegar también finalmente a esa curva de compactación que me genere a mí pues ese esquema en el que yo verifico la densidad seca máxima y la humedad óptima, ¿cierto? Bueno, con el ensayo modificado, como ustedes pueden observar, tiene las mismas condiciones, ¿cierto? Importante tener en cuenta lo que les mencioné hace un momento, que estos dos métodos aplican para suelos que tengan 30% o menos de su masa con tamaños mayores a 3/4 y que en lo posible o no, simplemente que no hayan sido reutilizados o hayan sido compactados de manera previa. ¿Listo? Y pues ya, esto es lo que tiene que ver con los ensayos de Proctor que se utilizan para los procesos de compactación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los factores que influyen principalmente en los resultados de las pruebas de compactación son, pues como ya lo hemos mencionado, el contenido de agua, el tamaño, la forma de las partículas, la misma granulometría, hay o no hay contenido de minerales arcillosos, qué características tienen y por qué no hablar y recordar de esa energía de compactación que tiene en cada uno de los ensayos.